Hola grupo, buen día, ¿cómo están? Bueno, espero en el Señor que estén bien, que se estén cuidando, como decimos cada semana, y que estén pasando este tiempo de la mejor forma posible. Lo que se nos ocurre a nosotros cada semana es poder abrir la Biblia y leer y compartir lo que Dios pone en nuestros corazones, que seguramente nos hace bien a todos. Siempre hace bien poder compartir un tiempo de la palabra de Dios. En el día de hoy me toca los últimos versículos de este capítulo 6, que van desde el versículo 60 al 71. Pero yo antes de entrar en el pasaje quisiera contarles una pequeña historia. Resulta que a principios del año 1971, un cantante muy conocido por todos, John Lennon, junto a Yoko Ono, escribieron una de las canciones más famosas, más quizás escuchadas en estos últimos tiempos, y con una letra que es bastante entradora, por decirlo de alguna manera, y la canción se llamó Imagina o Imagine, como ustedes quieran decirle. Es una canción en donde el tema básicamente habla de un mundo ideal en donde no existe el odio ni el rencor, sino existe la paz, el amor, todo el mundo es igual. Un mundo realmente fantástico a los ojos de estas dos personas que escribieron la canción. Claro, el asunto es que la canción se llama Imagínate y está muy bien puesta el nombre, el título de la canción, porque la imaginación es la facultad que tiene el hombre, que tenés vos y que tengo yo, para representar en su mente sucesos, imágenes, hechos que no existen en la realidad. Una imaginación es un estado mental que te lleva a pensar que es real algo que no lo es. Y vos y yo sabemos que el mundo que seguramente pudieron haber soñado en aquel tiempo John Lennon y Yoko Ono no tiene nada que ver con el mundo de nuestros días, ni de aquellos ni los de ahora. Por eso el tema de imaginarse me parece que está bien puesto. Ahora, esta canción comienza diciendo, te lo voy a traducir con mis palabras, dice algo así: imagínate que el cielo, el lugar en donde vive Dios, no existe. Si vos lo intentás, no va a ser fácil, no va a ser difícil para que vos te puedas dar cuenta de esto. Imagínate que no existe el cielo en donde vive Dios. Imagínate que tampoco existe el infierno debajo nuestro, sino que lo único que existimos somos vos y yo mirando el cielo azul, por decirlo de alguna manera. Otra imaginación. ¿Sabes por qué? Porque lo que ellos esperaban, añoraban o imaginaban, ante la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, hoy puedo decirte lo que vos seguramente sabés, y es que el cielo, como morada de Dios, como es destino eterno de aquellos que alguna vez hemos creído en el Señor Jesús, ese tercer cielo que habla la Biblia, existe y es real, como también es real la existencia del infierno. Es decir, lo que ellos pensaban que había que imaginarse no existe, y lo que nos llevaban a pensar que no existía, en realidad existe. Y nosotros tenemos la certeza de esta existencia porque hemos creído en un Jesús que tiene palabras de vida eterna. En esta mañana yo quisiera compartirte un cortito pensamiento acerca de esta idea de Jesús que tiene palabras de vida eterna. Y para hacer algo distinto, se me ocurrió que en lugar de leer el pasaje que encontramos en el capítulo 6, a partir del versículo 60 del libro de Juan, ¿qué te parece si mejor lo vemos? Seguramente nos va a impactar un poco más cuando veamos y escuchemos el pasaje que nos toca en esta mañana. Dale, presta atención. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿Esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces?
Si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Es por eso que les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Y ustedes? ¿También quieren irse? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo, que viene de Dios. ¿No los escogí yo a ustedes? ¿Los 12? Pero uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a traicionar. ¿Qué te pareció ver el pasaje que nos toca hoy? No hay duda que ver un video produce un efecto. Esta cuestión de lo visual a veces nos ayuda a tener más en claro o a incorporarlo más, ¿no? Los recursos visuales nos ayudan a incorporar un poco más lo que generalmente leemos o podemos compartir simplemente charlando. A mí me impactó ver este video. Yo te confieso que no es la versión Reina Valera 1960, que es la que me gusta a mí, pero está muy acercado a lo que dice esta versión. Lo cierto es que el pasaje es cierto. Y déjame hacerte un poquitito de historia. En la semana pasada Mechi nos compartió el pasaje, los versículos anteriores, en donde el Señor Jesús se manifiesta como aquel que es el pan de vida. Y sin duda generó mucha controversia en todo lo que le estaban escuchando. Tanto es así que yo creo que en el versículo 30, si no es por ahí, está cerquita, uno de los discípulos, de los seguidores de Jesús, le pregunta: Jesús, nosotros queremos ver señales. ¿Cuáles son las señales que vas a hacer? ¿Cuáles son los milagros? ¿Cuáles son los prodigios? Nosotros necesitamos, para creerte, necesitamos ver todo esto que vos hacés. Y claro, el Señor Jesús le contesta dándole una historia, o mejor dicho, contándole, explicándole que el objetivo de Jesús en la tierra no era simplemente hacer milagros y prodigios, no era simplemente hacer señales grandilocuentes, sino que él quería enseñarle a aquellos que le seguían que aquel que estaba frente a ellos era el Hijo de Dios y que el que pudiese poner su fe y su confianza en él no iba a tener hambre ni sed jamás. Claro, qué situación difícil para los que estaban en ese lugar. Honestamente, yo más de una vez me pregunto qué hubiese sido de mí si hubiese vivido en aquel tiempo. ¿De qué lado hubiese estado? Porque hoy en día vos y yo tenemos la Biblia completa, la palabra de Dios revelada, pero en aquel tiempo había que escuchar a un hombre que hacía cosas maravillosas, pero que por momentos tenían palabras que eran muy difíciles de entender. Y la verdad es que Jesús siempre fue fiel a su estilo, al estilo de confrontar a todos aquellos que le escuchaban. Yo me imagino qué podrían haber pensado todas estas personas. ¿Quién es este hombre que de alguna manera habla de un alimento espiritual? Habla de una que se propone como el pan de vida, habla de comer de su cuerpo. ¿Quién es este hombre? ¿Qué dice?
¿Cómo puede ser que este hombre en alguna medida le quite importancia a la provisión de Dios que tuvimos nosotros en el tiempo de el maná para decir que de ahora en adelante el alimento que nos va a dar vida es Él? ¿Qué dice este hombre? Qué difícil que es entenderlo. Y ¿saben una cosa? Sin lugar a dudas, que cuando Jesús estaba en ese lugar en medio de todos ellos, por lo que acabamos de ver y dice su palabra, había una especie de murmuración entre todos los que le rodeaban. Porque él escucha que en un momento uno dice, qué difícil que es estas palabras que nos dice, qué dura que es. Y ¿saben una cosa? El Señor Jesús, que conoce todas las cosas porque Él es Dios, dice que se da vuelta y les pregunta, ¿esto que les estoy diciendo a ustedes los ofende? ¿Cómo puede ser? ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Qué dirían ustedes si en lugar de escuchar esto que yo digo, me viesen a mí subir al cielo, al lugar de donde yo vine? ¿Ahí me creerían? ¿Qué pasaría si ustedes vieran el lugar de donde yo salí y al cual voy a volver? Jesús les dijo, quiero que entiendan que la carne de nada sirve, de nada tiene valor, porque lo que da valor en la vida es el espíritu. Y las palabras que siempre yo, decía Jesús, usé con ustedes, son palabras de vida, más allá de que muchos de ustedes no crean, porque como Él conocía los corazones de todos los que le seguían, Él sabía que había un montón de personas que no creían estas palabras. Así que Él les dice, es el espíritu el que da vida, no es la carne. La carne de nada aprovecha. No esperen milagros en cuanto a la sanidad, en cuanto a la multiplicación de alimento, porque esto es parte de la carne. Yo vengo a ofrecerles un alimento espiritual que les va a dar la posibilidad de tener vida y vida en abundancia. Y ¿saben una cosa? A partir de ese momento se produce un quiebre, otra grieta de las que estamos tan acostumbrados a escuchar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y lo vimos en el pasaje, que después de escuchar todas estas cosas, muchos de los discípulos lo abandonaron, lo dejaron. Yo quiero decirte que discípulo es aquel que sigue a un maestro. Por eso, cuando la Biblia dice discípulos, no se refiere solamente a los 12, se refiere a todos aquellos que le seguían a Jesús, que seguían al maestro, que iban tras de él. Y en este momento en el que Jesús deja en claro esta diferencia entre la carne y el espíritu, muchos de ellos lo abandonaron. Y peor aún, se fueron y se juntaron con aquellos que se burlaban del Señor Jesús. Yo pensaba, qué cosa extraña que somos los seres humanos. Pero fíjense, estos hombres que se alejaron de Jesús después de escuchar sus palabras, se fueron porque no encontraron, no consiguieron, no obtuvieron lo que ellos pretendían y al mismo tiempo dejaron de aceptar lo que Jesús le ofrecía. Te lo voy a decir de nuevo. Por el solo hecho de buscar milagros, sanidades, señales, al no encontrarlas, sino encontrar un mensaje que apuntaba más a lo espiritual que a lo físico, como no recibieron lo que ellos buscaban, tampoco aceptaron lo que Jesús le ofrecía. Y es ahí cuando aparece una división entre los falsos discípulos y los verdaderos discípulos. Y te vuelvo a repetir que no estamos hablando de aquellos que creyeron verdaderamente en Jesús, sino de toda la gente que lo seguía. Y quisiera decirte algo.
Hace un par de semanas atrás, en la clase que tuvo el José Luis, él nos dejó una pregunta. Él dejó la inquietud preguntando por qué los milagros que hace un tiempo atrás veíamos en actividades especiales o en reuniones especiales no se ven más. ¿Sabes una cosa? Con la autoridad que la Biblia nos da, esas señales, esos milagros que la gente espera recibir y espera tener, fueron hechos excepcionales que Dios permitió para que la gente crea, pero en aquel momento. ¿Te das cuenta? Jesús necesitaba mostrar milagros, señales, prodigios para que la gente crea en aquella época. Y esas señales y esos milagros, así digamos, de manera grandilocuente o para mucha gente en general, hoy en día no se dan porque vos y yo tenemos la historia completa. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios y no necesitamos ver para creer, porque tenemos que recurrir a la Biblia, que es la fuente de inspiración y en donde se encuentra el consejo de Dios que cambia la vida del ser humano. Ahora, déjame decirte algo y te pido por favor que prestes atención. Te imaginarás que yo no estoy diciendo que Dios no puede obrar milagros en este tiempo. Te lo voy a decir bien clarito. Dios hoy en día sigue obrando de manera milagrosa, misteriosa, amorosa en favor del ser humano, pero no lo hace con la finalidad de que sea dentro de un contexto como fue en aquella oportunidad. Dios cuando hace milagros, los hace porque en sus planes, en sus proyectos, en su mente, tiene en cuenta qué es lo que va a producir el milagro en esa persona. Mechi nos contaba de su mamá, ¿se acuerdan? Bueno, y seguramente vos y yo podremos contar muchísimos casos en donde hemos visto la mano sanadora de Dios obrando en la vida de las personas. Yo puedo dar testimonio con Viviana, mi esposa, que Dios la sacó de un cáncer. Es decir, ¿cómo no voy a creer en los milagros de Dios? Claro que los creo. Y claro que Dios sigue actuando. Claro que esto es cierto. Pero no pensemos en que tan solamente Dios quiere darnos salud física, porque lo que tenemos que pensar en esta mañana es que además Él tiene palabras de vida eterna. Y esto es lo que yo quiero contarte ahora. Dice la Biblia que después que se alejaron aquellos falsos discípulos, el Señor Jesús busca a su grupo de íntimos, a sus amigos, a sus discípulos, y los mira y le dice: ¿ustedes también se quieren ir con ellos? Si ustedes se quieren ir, pueden irse, ¿eh? Y en ese momento aparece el vocero del grupo, el líder, el caudillo, el mismísimo apóstol Pedro, que no duda ni un instante en acercarse a Jesús y decirle: Señor Jesús, Maestro, ¿a quién vamos a ir si solamente vos tenés palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y sabemos que vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Terrible manifestación de fe del apóstol Pedro. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién vamos a recurrir? ¿A quién vamos a seguir si vos sos el único que tiene palabras de vida eterna? Y querido grupo, yo quisiera decirte en esta mañana que mientras el mundo busca un líder, una guía, un representante, un poderoso que pueda guiar a esta humanidad que se encuentra perdida, nosotros sabemos que a quien podemos y debemos recurrir es al único que tiene palabras de vida eterna, el mismísimo Señor
Jesús. Y déjame decirte algo más, porque la manifestación de Pedro es muy profunda, porque no solamente él reconoce que su personalidad, su confianza, su inclinación estaba puesta en él, hablaba de su fidelidad, ¿a quién vamos a ir sino a vos? Sino que también hablaba de su fe. Dice, ¿cómo vamos a ir a otro si nosotros hemos creído y sabemos que vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Pedro no solamente muestra fidelidad a Dios, sino que también le muestra su fe y su constancia. Yo recurro a vos porque yo confío en vos y te estoy siguiendo. Y este es el desafío que en esta mañana Dios nos pone en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque este es un tiempo en el que debemos aferrarnos más que nunca a este Jesús. Te lo digo porque vivimos una situación en donde el ser humano cada vez tiene mayores complicaciones en todos los aspectos que se te puedan ocurrir. Y estamos viendo cada día que son más la cantidad de personas que necesitan recurrir a Dios por problemas de sanidad física, por problemas de sanidad mental, intelectual, emocional, por problemas económicos, por problemas de relación. Si ustedes ven el grupo de oración de nuestra iglesia, cada vez hay más pedidos de oración para que Dios pueda obrar. Y quiero que te quede claro que es nuestra obligación orar a Dios e interceder y pedir por cada una de estas personas que están pasando por necesidad. Pero yo quiero decirte también que también debemos tener presente que el Señor Jesús tiene palabras de vida eterna, que su vida dada en la cruz del Calvario fue para que vos y yo tengamos vida eterna en el cielo. Dios puede darte, puede complacerte o no un problema que vos puedas plantearle a Él, pero vos tenés que ir por sobre todas las cosas en búsqueda de Dios y de Jesús para obtener el perdón de tus pecados, la salvación que Él ofrece. Y de esa forma vos vas a poder decir como el apóstol Pedro, Señor, vos sos el único que tiene palabras de vida eterna. A veces nos aferramos tanto a esta vida, nos aferramos tanto al cuerpo y a las necesidades del cuerpo, que podemos llegar a perder de vista que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Y yo quisiera decirte en esta mañana, con todo el amor del mundo y para que no haya malos entendidos, que el Señor Jesús quiere que nosotros, nuestro mensaje, sea para alcanzar que muchas personas conozcan a Cristo. Y te digo esto porque te empecé hablando de la canción de John Lennon, ¿te acordás? Y yo decía, este hombre soñaba, deliraba que no existía ni el cielo ni el infierno. Y vos y yo sabemos que el cielo y el infierno existen. Y que depende de lo que cada uno de nosotros haga con Cristo y el perdón que ofrece en la cruz del Calvario, a partir de esa decisión va a ser el destino de nuestra alma. Por eso yo quisiera en esta mañana invitarte, sugerirte a que vos y yo sigamos pidiendo por todo lo que se nos pase por la cabeza y que tenga que ver con necesidades físicas, morales, espirituales, como te dije antes, pero que no perdamos de vista que el que tiene palabras de vida eterna es Jesús y que sus palabras son espíritu y vida. Y en esta mañana, quiera Dios que vos y yo podamos
comprender la importancia de la salud física, pero mucho más de la salud espiritual. Es nuestro desafío, es nuestra responsabilidad en este tiempo, más que nunca, de la forma en como Dios te muestre, que podamos llegar con el Evangelio de Dios a aquellas personas que aún no le conocen. Termina el pasaje diciendo: yo, dice Jesús, los elegí a los 12 y uno de ustedes me va a entregar. No habla de la pérdida de la salvación. Habla que él sabía que Judas era el que lo iba a entregar. Pero déjame decirte que eso Dios ya lo sabía, Jesús ya lo sabía. Sin embargo, tuvo la posibilidad de compartir todo ese tiempo con el Señor Jesús. Y yo quiero decirte en esta mañana que la responsabilidad nuestra en este día es que todos escuchen del amor de Dios y de la obra de Cristo. Y dependerá de Dios quién sea parte de su reino y quién no. Que el Señor te bendiga mucho en esta mañana. Gracias por este tiempo. Espero que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios. Y como siempre te digo, si te gusta lo que ves y escuchás, compartilo con otros que quizás no tienen la posibilidad de abrir la Biblia, leer una historia y buscarle una interpretación para nuestra vida. Les mando un abrazo bien grande a todos ustedes. Cuídense mucho, el Señor les bendiga y nos vemos Dios mediante la próxima semana.